Eso en Foro Cristiano, agradeciéndoles la sintonía y como les dije, como les anunciamos, con el diputado Mauricio Orue, diputado cristiano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, tranquilo, contento, dispuesto. Correcto. Pues hemos invitado al diputado Mauricio Orue ya en pleno ejercicio del cargo de diputado, ¿verdad? Así es. Y precisamente ayer, ahorita conversaba con un hermano porque me enviaba un link de un titular de la prensa que sale hoy. Y antes de entrar en materia de la que vamos a conversar hoy con el diputado, vamos a conversar sobre sus proyectos de ley, lo que tiene pensado impulsar, sus trabajos en las comisiones y sobre esto que está teniendo que ver con la política mundial, las nuevas, el nuevo rostro del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump al frente. Me mandaba este link el hermano donde me decía un titular de la prensa de hoy, diputado cristiano, de pastor a diputado. Pasa de pastor a diputado. Pasa de pastor a diputado. Y dice ese título, pasa de pastor a diputado, pero en el medio del texto del escrito, de la noticia, dice el diputado asignado por el Consejo Supremo Electoral. Pero antes yo quiero poner la nota que publicó la prensa en la página virtual. A ver, Manolito, ¿me ayuda ahí? ¿Por qué un pastor quiso ser diputado? Yo no soy pastor actualmente, he sido pastor, finalicé de alguna manera mi labor pastoral en el año 2009. Hoy yo soy y sigo siendo un protestante, miembro de una iglesia y soy teólogo y tengo muy buena comunicación y buena armonía con los líderes denominacionales. Ahí está aclarando el término de diputado cristiano. Sí. Y el mito que hay en muchos cristianos de que es prohibido prácticamente para un cristiano evangélico participar en política. Y decía usted ahí, ha sido mal visto, pero no debería ser así. Y lo dejaron ellos abajo en la parte escrita, en un recuadro grande, por lo menos en la página que yo vi, la página virtual. Ese ahí, diputado Orue, dice: la política no debe ser mal vista, algo así. Sí. Pues. Pero bueno, yo le decía, en el texto dice el diputado asignado por el Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo se siente cuando le dicen eso? Eso obedece a un formato que tiene la prensa. Ajá. ¿Verdad? Usar los términos, por ejemplo, en el quinquenio pasado, sí, le decían al presidente Ortega presidente inconstitucional, y el nuevo formato hoy es al presidente, a la vicepresidenta, a los diputados designados, porque esa es la percepción de la prensa, sí, que el Consejo Supremo Electoral nos designó para ocupar esos cargos. Yo no me siento mal porque no soy designado. Ajá. Nosotros tuvimos 138,000 votos en todo el país, y en Managua se necesitaban 38,000 para ganar una diputación. Ajá. Y obtuvimos 54,000. Entonces, casi para otro. Entonces no me molesta porque yo estoy claro de que no me han designado. Y ¿usted está dispuesto a que siempre que lo entrevisten y siempre que le pongan ese título no le va a hacer la observación? No, porque yo sé que es un formato, no van a cambiar esa posición. Ajá. ¿Ve? Entonces, y tampoco voy a huir solo porque dicen eso y voy a decir, no, entonces no voy a seguir dando entrevistas. Yo voy a seguir dando las entrevistas. Según me comentaba la periodista, ha llamado a algunos diputados que les apagan el teléfono, se niegan a dar una entrevista. Yo creo por que eso no. Por eso le pregunto, porque llega un punto en que el diputado o el funcionario se cansa y voy a pasar aquí a la próxima pregunta. En la entrevista que le hizo ayer la prensa, ¿la leyó ya usted en el diario? Sí. Okay. Y está bien todo lo que dijo, es de acuerdo a lo que expresó. Está bien, porque muchos se quejan de que les alteran, les tergiversan. Ahora, ¿qué sucede? Que
La entrevista fue de más de 1 hora. Ajá. Y abordamos temas políticos varios y amplios. Pero como el planteamiento, es posible que el planteamiento que yo hago no se acomoda a sus intereses, entonces no lo ampliaron, pues solamente se limitaron. Ahí es más que todo una biografía y ciertos aspectos, pero la parte profunda, política, lo que le interesa a la gente, lo que quería la gente leer realmente no está ahí, porque como no obedece a la línea editorial, entonces mejor lo quitaron y y siempre va a estar usted dispuesto a dar 1 hora para que le sacan lo que ellos quieran. Como ellos son los dueños del periódico y deciden, ¿verdad? Ajá. Yo voy a dar las entrevistas que sean necesarias. Va a estar abierto. Yo estoy abierto porque no tengo ningún temor de ocultar nada. Siempre yo les voy a decir lo que tenga que decir, responder lo que me pregunten y deciden ellos, porque son dueños de su periódico, qué es lo que van a sacar. Ok, por ahora no le alteraron nada. No, todo está bien. Simplemente le cortaron mucho. Es decir, ahí puede estar un 10% de lo que hablamos. Ajá, bueno. Ok, cada medio tiene su línea editorial. Aquí así nosotros estamos en vivo, en directo, y no hay todo lo no hay que cortar. Se puede decir. Diputado, están en una capacitación, y esta capacitación tengo entendido que es para todos los diputados, viejos y nuevos. Sí. ¿De qué se trata la capacitación que están pasando? Se llama Seminario de Inducción. Ajá. Que tiene como objetivo fundamental poner al diputado al corriente de toda la dinámica administrativa, operativa y de trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Sí. Eso tiene que ver con el manejo de aparatos electrónicos, el conocimiento de cambios que hay dentro de las oficinas, normativas, hacer también del conocimiento de los nuevos, ajá, ¿verdad? Del proceso de formación de la ley, aspectos generales, ¿verdad? Sí. Y cosas que son ahora particulares, y por eso es que están ellos involucrando a diputados antiguos. Correcto. También, porque hay cosas nuevas que no quieren que ellos las manejen bien, pues. De eso se trata. Ahora, ¿a qué obedece también? Obedece que en algunos momentos hay diputados que los han tomado infraganti con cosas que deberían de manejar. Ajá. Entonces ha sido penoso, pues, que teniendo la obligación los diputados de conocerlas, los periodistas los han sorprendido, sí, desconociéndolas. Entonces ellos están interesados en ponernos a todos al corriente. Correcto. Son 3 días. 3 días, así es. Ayer, creo. Ayer, hoy continuamos y termina mañana. Correcto, interesante pues que los diputados sepan lo que están haciendo. Sí. Y como dice usted, a veces le hacen una pregunta a un diputado y tal vez de asunto histórico, asunto que debieron haberlo aprendido en la escuela, en la secundaria o en la primaria, no necesariamente tiene que ser asunto de ley, y salen con respuestas. Sí, por ejemplo, les preguntaron sobre cuáles eran las leyes de rango constitucional. Sí. Que esas cosas son de rigor, pues. Correcto, que hay que manejarlas, ¿verdad? Diputado, principalmente. Sí. Correcto, porque siempre se tiene que manejar ese lenguaje. Y como es vital y no lo respondieron, eso preocupó a la Junta Directiva. Sí. Y tomaron la decisión de siempre tener un entrenamiento para que todos manejemos el mismo lenguaje. Recordemos que no todos somos abogados ahí. Sí. El abogado conoce eso, pero el que no es abogado, que hay una buena parte que no lo es, necesita tener el entrenamiento, por lo menos básico, del dominio, cómo es el proceso de formación de la ley, cómo entra una ley, cómo se maneja adentro y cómo sale hasta inscribirla, hasta publicarla. Ahorita la ley, diputado, está en que cualquier ciudadano, sea analfabeta incluso, puede ser diputado, en el caso de los diputados, sí, ¿verdad? O sea, así está la ley. En el pasado se vieron casos de diputados que hubo un diputado que no sabía leer ni escribir, creo que era del lado de Río San Juan. Incluso este diputado se vio envuelto en casos de que tenía varias esposas o mujeres y cosas, y tuvo un alboroto. ¿Usted consideraría que debería haber alguna modificación en la ley ahí para que por lo menos un diputado sepa al menos leer y escribir o tener cierto nivel de escolaridad? Sí, eso es oportuno. Incluso se habló en algún momento que todos los diputados fuéramos abogados. No veo yo que eso sea necesario, sí, pero sí que tenga un nivel profesional
que le permita dar aportes significativos Correcto. al trabajo. Ahora, hay excepciones. Hay personas que son brillantes de forma natural, Sí. ¿verdad? Que tienen primaria y son brillantes. Bueno, en esos casos especiales debería haber una excepción, Sí. siempre y cuando ese diputado tenga ese brillo, sepa expresarse, sepa manejar su trabajo adecuadamente, Sí. y que dé respuestas y sea de beneficio para la población. Yo no veo que se le pueda coartar, sí, ¿verdad? Ese derecho. El derecho a ser electo. Exactamente. Como el derecho a elegir. Yo creo que debería ser, sí, sin ánimo de ser segregacionista o menos, que sepa leer y escribir una persona que va a asumir un cargo público más de elección popular. Y que sepa al menos leer y escribir, porque ¿qué puedo esperar de un diputado que le dicen, aquí está esta ley, revisarla, leerla, porque tienen que revisarla, los proyectos, los anteproyectos, claro, y él no sepa, y le dé a leer a otro, y el otro le va a leer lo que él quiere que entienda para que... Sí, estamos en un problema ahí. Entonces al menos debería... No hay aporte. Al menos debería... Claro, saber, es decir, lo básico, sí, pero en la ley orgánica del Poder Legislativo no hay, es decir, esa es responsabilidad por el momento de cada partido de tener ese cuidado. Correcto. Pero no está establecido. Sí. Como usted dice, puede entrar, sí, quien sea por cumple rango de edad, cumple rango de estar bien los con derechos las leyes, civiles y políticos. Derechos, correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y cuando regresemos entramos de lleno con qué es lo que viene a proponer como propuestas de ley, valga la redundancia, del diputado Mauricio Orue. Regresamos. Bien, de regreso en Foro Cristiano, conversando con el diputado Mauricio Orue, y ya conversábamos sobre los aspectos de su trabajo, su inicio de su trabajo legislativo. Está en una capacitación de reconocimiento de todo lo que es el sistema interno de funcionamiento de la Asamblea y otros aspectos, y se está preparando para presentar proyectos de ley, que es el trabajo de un diputado, hacer leyes. Así es. Y ahí queremos caer. ¿Cuáles son las primeras leyes que está trabajando para presentar? Estamos trabajando, yo estoy en 2 comisiones. Ajá. En la Comisión de Educación, sí, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social. Correcto. Y en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Estamos trabajando de forma ya personal 2 propuestas. Ajá. Una es está en el rango de la Comisión de Justicia y otra en el de Educación. En el caso de la de Justicia es crear un ente que regule las actuaciones de la Policía Nacional. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que la policía deje de ser juez y parte en las actuaciones y en los resultados que hay de sus actuaciones. Por ejemplo, si la policía, que ya ha sucedido y se ve envuelta en la muerte de alguien, en abuso policial, por ejemplo, quien maneja, quien da seguimiento a la investigación de ese hecho es la misma policía. Si en la calle a uno lo multa la policía y uno apela, que está establecido por la ley de tránsito, apela la multa, es la policía la que resuelve si vas a pagar o no. Ya. Entonces, que haya un tribunal, que haya un ente independiente que juzgue las actuaciones de la Policía Nacional. Correcto. Esa es una propuesta que yo tengo de forma personal en el caso de que pueda o que pase en la Comisión de Justicia. ¿Eso sería reforma a una ley o sería una ley? Habrá que revisar porque el Ministerio de Gobernación tiene competencia en ciertos aspectos, entonces hay que revisar bien la ley de gobernación y la ley de tránsito. De todas formas, la ley de tránsito va en su momento a entrar en alguna reforma por todos los accidentes que hay y esta problemática de la infraestructura vial. Sí, pero no solamente sería tránsito ahí, porque hablaba de abusos policiales. Sí. Sería la competencia general de la policía. La competencia de la policía, y habrá que ver, va a haber una reforma del Código Penal. Hay un asunto hay una área que se llama asuntos internos en la policía, sí, que ve esas cosas. Entonces, revisar eso. Revisar eso, sí. Y sí, estoy de acuerdo, porque asuntos internos mira casos de policía, de los mismos policías, y están entre ellos mismos.
Mucho se critica a la policía, y ahí quiero aprovechar para decir, mucho se critica a la policía que es efectivísima cuando es con casos propios, ¿no? Cuando tocan a la policía, resuelve en términos récord. Sí. Y aquí tenemos lo último, sí, la muerte de los dos policías. La muerte de los dos, y que capturaron casi el mismo día, creo que el mismo día por la tarde estaban capturados la otra banda, creo que solo uno falta. Entonces son efectivos en cuanto a ellos, con ellos, ¿no? Cuando se les afecta a ellos, realizan lo que sea y hacen. Cuando es un tercero, un particular, lleva tiempo, como que no destinan las fuerzas suficientes o los recursos suficientes para resolver a otros casos. Y ahí pues, y cuando se ve afectado un policía se ve, pues, o sea, se ve víctima de una denuncia de abuso o algo, va a asuntos internos, y mucha gente se queja que en asuntos internos pues los atienden y los entrevistan y los miran, pero muchos casos no se sabe de los resultados. Los resultados ahí. Sí, porque yo he puesto 2 quejas en asuntos internos y yo nunca he sabido, por lo menos no he sido notificado qué fue lo que sucedió. Correcto. Entonces la segunda vez que llegué yo les dije eso y ellos aseguran que resuelven, pero no me consta. Correcto. A nadie le consta. Ahora, un ente independiente dará resultados, dará veredictos y notificará a las partes aplicado los resultados. El derecho. Correcto. Y amparado en lo correcto, porque se tiene que esperar que es un tribunal verdaderamente objetivo, sí, que dará la razón a quien la tiene. Bueno, vamos a ver, porque la policía también tiene poder. Claro, a ver qué tanto le va a interesar que se salga de sus manos este aspecto. Correcto, yo estoy claro que tenemos una policía efectiva, sí, a pesar de eso que estamos diciendo. Por ejemplo, en el país vecino Honduras solo se resuelve el 6% de todos los crímenes, sí, que se dan, que son muy seguidos. Y acá pues no es así. Entonces nosotros tenemos una buena policía. Sin embargo, para que sea mejor, porque no vamos a despreciar que sea mejor, sí, correcto. Entonces voy a hacer esa propuesta. Operativamente la policía, digamos, tiene entre el 1 al 10 puede tener el 8, sí, operativamente, porque tomemos en cuenta también, pongámoslo de ejemplo, el último caso de la muerte de los policías fue porque previnieron un asalto. Quizás el muerto hubiera sido el asaltado, ¿ves? Previniendo un asalto, esa es una policía efectiva. Claro. Logró, ¿cómo se llama? Detectar y neutralizar el ataque de los delincuentes, y quizás los muertos hubieran sido civiles, ¿no? Familiares y la misma persona que iba a ser atracada. Ahí hay efectividad de la policía. Sí. Pero en otros aspectos, cuando se les pasa el abuso, cuando se pasan en abuso, caen, porque son humanos, se cometen errores, caen entre que ellos mismos, como decía usted, son juez y parte. Son juez y esa parte debería ser descentralizada para que, exacto. para que haya objetividad. Radica en eso. Justicia. En eso radica el proyecto. Y ahora me hablaba de la parte educativa. De la parte educativa, mi propuesta es que se aumente a 1 año la finalización de la secundaria. Ajá. En lugar de que salgan con 5º año, que salgan con 6º año. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que tener una razón. El bachiller debe de tener mayores elementos, pero sobre todo hay un aspecto que está dentro de esa propuesta, que hasta el 3er año, que le llamamos nosotros ciclo básico, ajá, se le llame... Ya no se oye hablar mucho de ese ciclo básico. Sí, pero los viejos nos acordamos de eso, ¿verdad? Nos quedamos con un formato antiguo. Entonces, hasta 3er año, sí, que vaya en el pensum académico normal. Correcto. Que la reforma se haga en consecuencia del 4º, 5º y 6º, donde podamos formar al joven con una perspectiva de cuál va a ser su carrera en la universidad. Ya con la vocación. Pasando por un examen vocacional. Correcto. Como psicólogo, estoy convencido que el bachiller o el futuro bachiller debe de saber de previo cuál va a ser su proyección. Por ejemplo, si él quiere ser médico, sí, quiere ser enfermera, ¿verdad? O enfermero. Entonces, ¿qué sucede? Llegan al bachillerato
y quieren ser médicos porque saben que eso es bonito, que le digan doctor, o porque su mamá está vinculada a la salud, o por un familiar o por un amigo, pero no porque tenga la formación, correcto, ¿verdad? Y la capacidad cognitiva y los conocimientos, la pericia, ¿verdad? Para llegar a desempeñarse en esa carrera. Entonces, que salga bachiller opción salud, pero los 3 años anteriores en su bachillerato ya se le fue dando su preparación previa hacia las carreras o hacia esa carrera que tenga que ver con salud. Si esa persona va a optar en el futuro por ingenierías, que su bachillerato diga bachiller opción ingenierías, para que se le prepare de previo, y cuando él ya vaya a la universidad, él no ande divagando qué es lo que va a estudiar, sino que él ya sabe, solo va a escoger dentro de esa rama ingeniería mecánica, electrónica, civil, etcétera. Correcto, la escogencia la haría en la secundaria. En la secundaria, correcto, en los últimos 3 años. Correcto, y así también se evitaría problema del examen de admisión. Sí. Porque sin un conocimiento previo, con este planteamiento que se haría en esta reforma, ellos llegan, hacen un examen y no aplican porque no están orientados. Porque son exámenes generales. Correcto, no están orientados naturalmente para lo que quieren aplicar. Así vienen es. Terminando en otras cosas. Totalmente. Ahora, su examen de admisión siempre debe ser general, pero la carga mayor la va a tener en la especialidad que él se bachilleró. Correcto. ¿Verdad? Porque tiene que tener sentido eso. Yo quería hacer una observación aquí, voy a aprovechar y tal vez lo tome en cuenta como diputado, los aspectos de idiomas extranjeros, que también son básicos, son buenos. Sí. Ahorita, y vamos a caer más adelante con los temas del presidente Trump, porque el presidente Trump va a seguir siendo ahorita tema de noticia y de análisis. Está afectando, es la principal potencia del mundo, y las decisiones que toman Estados Unidos es como un tsunami, ¿no? Va el agua. Nos repercute. Va el agua llegando y llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, quitó de la página de la Casa Blanca la página en español. Como quitó otras páginas, quitó la página de los gays, quitó la página en español, solo dejó la página en inglés. ¿A qué nos llama? ¿Qué pensé yo inmediatamente? Tenemos que formar a nuestros chavalos en idiomas extranjeros. Sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un intérprete, sino que nosotros mismos podemos leer en inglés, en alemán, en ruso, en las principales potencias que están haciendo incidencia económica y política. Tenemos que formarlo. Yo creo que debe haber una orientación en idiomas extranjeros, no solo en inglés, en idiomas extranjeros, y que vaya orientada, como esa idea que tiene usted, que va a ser propuesta de ley, su énfasis profesional, que también lleve un énfasis en un idioma extranjero, básicamente inglés, y ahora se está metiendo el chino mandarín bastante en la política y en la economía. ¿Quiénes son los otros? Los rusos, los alemanes, los indios, los hindíes, andan ahí metidos en la política, y me parece bueno que también debería haber un énfasis, tal vez no que salgan hablando el idioma, pero que sí unos conocimientos básicos de un idioma extranjero también, como parte de una observación que tendría yo. Hay un proyecto de ley que un colega diputado me compartió, él ya salió de esta legislación. Ajá. Y está en el Parlacén ahora. Dejaron una propuesta sobre impulsar el idioma inglés desde el primer grado. Desde el primer grado. Fabuloso. Entonces él me dijo, eso quedó ahí, sí. Ya no lo puedo impulsar yo, pero se lo comparto para que lo busquen, lo revisen y lo puedan seguir impulsando. Yo lo veo interesante porque todo viene en inglés ahora. Sí. Y si usted se acuerda, y la población sabe, si hay colegios que ofrecen inglés y otros que no ofrecen inglés, uno como padre de familia siente atractivo el que le enseñe inglés. Correcto, aunque lleve un plus económico. Exactamente, siempre va a ser más caro. Entonces, es una inversión. Que pueda accesar toda la población, sí, a ese privilegio. Que debe de haber, con esto que estamos comentando, sí, una reforma, y eso se ha pedido hace rato, una reforma a la Ley General de Educación, porque tiene que haber esa reforma. Correcto. Para que todo esto pueda encajar ahí. Sí, ya la educación está como letargada en Nicaragua. Sí. No han habido avances, y esto debe estar revolucionando, debe estar avanzando, debe estar ¿cómo se llama? En una dinámica, sí, de adecuación, claro, a los movimientos, claro, económicos, sociales, políticos, al ritmo del desarrollo de la sociedad en general. Usted va a impulsar eso como miembro. Totalmente de acuerdo. La vez pasada me dio mucha tristeza saber
que la UNESCO recibe una cantidad más bien la UNESCO promueve que los países hagan propuestas y es un canal para que en las Naciones Unidas se impulsen algunas cosas de carácter mundial para el desarrollo de los pueblos. Y Nicaragua fue uno de los que se atrasó en los informes, en las propuestas, habiéndose dado ya los formatos, la orientación de cómo iban ellos a hacer las propuestas en el tema de la educación, y eso quedó rezagado. ¿Y eso a quién le toca? ¿Al Ejecutivo? Claro, esa es una temática que el Ejecutivo debe impulsar. La asesoría de educación del gobierno falló ahí. Ahí falló, porque vamos a tener una facilidad que se nos está presentando y no la vamos a aprovechar. Ahí venían proyectos con respaldo, con soporte económico. Así es, esa era la idea. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Me gusta eso, diputado, de que el chavalo, aunque los chavalos van a brincar, como decimos popularmente, van a brincar que se les podría aumentar un año más la secundaria. Me explico, ¿no? Van a decir, un año más me están clavando. Sí. Ya hay colegios que tienen 6 años, y son colegios privados. Sí. Están saliendo a los 6 años. 6 años de secundaria. Pero me gusta que lleve ese énfasis en la vocación para que el chaval no ande hasta después que se bachilleró pensando y buscando qué va a estudiar. Estudia 2 años una carrera y se devuelve a estudiar porque no era su vocación. Exactamente. Se meten a abogados se meten a abogados y terminan siendo profesores, docentes, ¿no? Cualquier cosa que en el camino se les ocurra. Correcto, y no era lo que estaba, perdieron 2 años. Mejor estudiar un año más y van seguros a lo que van, que perder 2 años después cuando ya se dan cuenta de que no es eso lo que quieren estudiar, 2 o 3 años. Y me gusta eso también de que desde la primaria ya al chavalito se le vaya por lo menos el idioma inglés, porque abriéndole la mente para un idioma extranjero, se le abre la mente para otros idiomas, y el que tenga capacidad pues fácilmente va a poder aprender un tercer idioma también. No es difícil. Existen los políglotas, claro, ¿no? Claro. Gente que hablan varios idiomas. Ahora, quiero añadir algo ahí. Ajá. Haciendo un análisis y un estudio de la psicopedagogía, uniendo la psicología con la educación, el 6º año es necesario. No solamente es porque se nos ocurrió. No. Muchos países que ya están en vías de desarrollo en América Latina tienen el 6º año ya incluido. Porque está comprobado que los años de estudio, las horas de estudio y el volumen del estudio encaja con el desarrollo evolutivo de las personas y les da un aumento o un valor agregado a todo su aprendizaje. El 6º año también a nosotros nos serviría para reponer todas las grandes vacaciones que tenemos, las situaciones por alguna emergencia que se da una semana, que hubo un temblor, que hay amenaza de algo. Entonces todo ese tiempo que va quedando atrasado y rezagado, con el último año compensamos. Y le damos un afinamiento al bachiller para que esté mejor. Entonces sería fatal quitar un año, pero aumentarle en nada nos va a dañar. Si al muchacho que esté en curso lo afecta porque dice, yo iba a salir este año y ahora voy a salir hasta el otro, pero a la larga a él le va a salir, ¿verdad? Y le va a redundar en beneficio porque va a tener mejor capacidad para desempeñarse. Yo me recuerdo que a mí me tocó estudiar un año más cuando la guerra, porque ese año lo suspendieron y prácticamente casi lo habíamos estudiado y después nos dijeron hay que estudiar el otro año también. De nuevo, sí. Y estudiamos 2 años el mismo año cuando la guerra. Ustedes estaban terminando a julio, ¿verdad? Sí, correcto. Tenían 7 meses de estar ya teníamos 7 meses y comenzamos el próximo año, comenzamos el año completo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero preguntarle, antes de entrar en la materia de Donald Trump y las políticas que está implementando y todo lo que puede repercutir en Nicaragua, cuando volvamos de la pausa, hay un país, creo que es Nueva Zelanda, un país súper desarrollado, que eliminó las tareas en casa. Eliminó las tareas en casa por un proceso de estudios que hicieron de eso que nos hablaba de, ¿cómo le dice? Psicoevolutivo. Psicodocencia, ¿cómo es? Psicopedagogía. Psicopedagógico, de que el muchacho se agobia mucho con estar pensando en estar en clase y todavía ir a su casa a hacer tareas. Entonces como que más bien se aturde y lo entorpece según ese estudio. Entonces en ese país eliminaron eso. Quiero que me responda después de la pausa cómo tocaría pensar eso para acá. Volvemos. Eso en Foro Cristiano, en esta interesante conversación con el diputado Mauricio Orube, pastor
doctor en pedagogía, doctor en psicología también. Así es. Y teólogo. Electo por ALN en alianza con el partido PRD. O sea, con el partido del hermano Saturnino Cerrato, a quien enviamos un saludo cordial. Estábamos analizando pues la parte de los proyectos de ley que él tiene. Nos hablaba uno, era impulsar una reforma a la competencia que tiene la policía en ver los casos en que la misma policía se ve involucrada por denuncia, que la misma policía los resuelve. Él nos explicaba de que va a hacer una propuesta de ley o reforma alguna ley para que esto se descentralice y sean terceros, ajenos a la policía, los que resuelvan. Debidamente calificados, me imagino. Correcto, ¿no? Personas calificadas en derecho, en esto, en el otro. Y la otra parte es extender, en la parte educativa, extender un año la educación secundaria para que los muchachos ya lleven la preparación vocacional a qué van a ir a estudiar a la universidad. Y yo le decía de que también debería haber énfasis en idioma extranjero, y él decía que ya hay una ley, un proyecto de ley de que se aplique el idioma extranjero desde la primaria, y eso es muy interesante, para que los chavalos salgan con su idioma extranjero, inglés en este caso, puede ser alemán, francés, ruso, todos los idiomas que están dominando ahorita la política y la economía mundial. Pero vamos a pasar a otro tema. Yo le dejaba planteada la pregunta en que hay un país desarrollado en Europa que ya eliminó las tareas escolares, las eliminó, y dice, bueno, el muchacho mucho se le carga y mucho se le provocan problemas, no sé cómo se le llamarán, psicológicos, no sé cómo, y que el muchacho solamente en su tiempo de escuela hace todo, va a su casa a jugar, a descansar, a ayudar, ahí no trabajan los niños, no trabajan los muchachos, y vuelve a la escuela, nada más en la escuela hace todo, sus exámenes y sus tareas y su preparación y su conocimiento. Yo decía no aplicarlo aquí de golpe, porque no podemos comparar los asuntos sociales y toda la cosa, pero irlo pensando, porque si le vamos a aumentar un año, pues hay que compensarle con otra cosa, pues hay que compensarle con otra cosa. Y ¿qué piensa usted de esta idea y de esta aplicación que hacen en este país? Bueno, eso existe porque hay un esquema en el cerebro. Ajá. Que hace que, y es natural en todas las personas, que una vez salimos de la escuela, sí, no queremos ver nada de eso. Sí. Y todos quienes hemos estudiado sabemos eso. Dejamos la mochila ahí y tener la presión, la carga, la obligación, la presión de los padres. No te he visto agarrar ese cuaderno. Y venimos llegando de la escuela. Sí. Eso resulta de alguna manera agobiante. Sí. Entonces, no he leído exactamente eso, ajá, pero inmediatamente yo me voy al hecho de que nosotros los seres humanos nos adaptamos a un ambiente y condicionamos, ¿verdad?, nuestro sistema, en este caso nuestro cerebro, a la situación que ya nosotros sabemos que es una situación que hay que cumplirla. Correcto. Entonces, cuando entramos a la escuela sabemos que tenemos un horario, sí, y que debemos de cumplir. ¿Para qué llegamos a ese lugar en ese momento? Me imagino entonces que ese estudio lo que logró indagar es que, aprovechando que ya el esquema de la mente, del cerebro, llegó adaptado y sujeto a ese ambiente en ese determinado momento, sí, se aprovecha para extender las horas, porque no creo que ellos tengan 3 horas, como exacto, 4 horas. Y tiempo que corresponde a la parte del conocimiento, desde el punto de vista de lo presencial con el docente, sí, no lo van a afectar. Tengo la sensación, la idea que ellos almuerzan ahí, pasan el y día. Por la tarde exactamente ellos tienen un tiempo de recreo, porque también tiene que haber, sí, esa combinación, y hacen sus tareas y se van y ellos se olvidan, sí, de los deberes, ya los hicieron en el lugar. Correcto. Eso le permite a la persona, al estudiante, poderse adaptar a esa realidad en un horario completo, en un horario determinado, completo, continuo. Exacto, continuo. Y cuando va a su casa sabe que ya se está despojó libre de eso, hasta el día y siguiente. Su sistema, su cerebro,
se adapta a la realidad de su casa, donde ya hay que ver televisión, donde hay que comer, donde hay que jugar y otras cosas. Y hacer algunos quehaceres. Entonces tiene sentido, pues, sí. Tiene sentido. Pero aquí en esta sociedad es muy difícil aplicarlo así de golpe porque el muchacho, en primer lugar, no tiene tiempo para estar todo el día en la casa, todo el día en la escuela, ¿verdad? El sistema educativo tampoco está diseñado y capacitado en términos económicos para tener a los estudiantes todo el día en la escuela, porque serían duplicar la capacidad de infraestructura y de docente y toda la cosa. Y de pago al docente. Correcto, y de docente, sí. Y de toda la cosa. Y la alimentación, ¿quién la asume? Entonces, porque los de la tarde estarían todo el día, los del día, los de la mañana también estarían todo el día, sería duplicar en infraestructura. Sí. Entonces sería adecuar todo un sistema y que lleva un proceso. Este es un país súper desarrollado, creo que es Nueva Zelanda ya. Y está en unos niveles económicos mucho más altos que nosotros. Pero no es malo soñar, siempre lo digo yo. No es malo soñar de que un día nuestros estudiantes se dediquen solamente a estudiar y que vayan después a la casa a hacer su diversión, sus quehaceres domésticos y cosas, fuera de la presión de tener que hacer tareas, fuera de la presión que tienen en la escuela con el profesor y la presión que llegan a la casa y está la mamá y el papá, agarra el cuaderno, visita las tareas, todas esas cosas. Todo eso conlleva a que al fin de cuentas el conocimiento que debió haber obtenido es menor del deseado, ¿no? Sí. Porque está siempre bajo presión. Por encima de los problemas de mala alimentación, de falta de recursos para comprar libros y cosas. Pero bueno, no es malo soñar. No es malo soñar. Ahora, nosotros tenemos que tener conciencia que cuando aquí haya una verdadera revolución educativa, sí, y subamos, porque apenas es el 2.3% del Producto Interno Bruto asignado a educación. Cuando otros países, yo he estado revisando, hay países que tienen 7, en América Latina, 7, hasta 7, casi 8. Ahora, el indicador dice que no solo la cantidad y el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto, sí, significa mayor calidad, porque sí, una cosa es que haya dinero y otra cosa es que se invierta bien ese dinero. Pero el hecho de subir eso o tener esa cantidad de presupuesto, eso significa mejora definitivamente. Yo siempre soñé con tener conmigo a un alto funcionario, ya sea de Corea del Sur o de Taiwán, para hacer la pregunta. Y se me concedió el deseo. Ajá. Estuve con el embajador de Taiwán y le pregunté lo que siempre soñaba preguntar. Sí. ¿A qué se debió que ustedes en 50 años desarrollaron Taiwán? Tanto, sí. Y la respuesta fue: 2 cosas hicimos. 1, le dimos un cambio profundo a la educación. Invertimos en educación apostando que esa era nuestra salida. Y 2, desarrollamos el campo. De forma que estar en Taiwán, en el campo o en la ciudad, no hay diferencia. Es decir, las buenas calles, las carreteras, la infraestructura vial, eléctrica, el saneamiento de agua, exactamente, ferroviaria, y todo lo que hay en la ciudad, internet, acceso a la escuela, a los colegios, a los centros técnicos, todo eso de igual forma en el campo como en la ciudad. Ese es el desarrollo de Taiwán. Entonces, tenemos que apostar a la educación. Correcto. Y ese es uno de mis anhelos, trabajar, y por eso yo pedí estar en esa comisión. Correcto. Y me fue concedido para incidir allí, de manera que podamos dejar un legado que le dé un desarrollo a este país. Esperemos que se dé, porque quizás nosotros no miremos mucho estos avances, porque no es para mañana, sino que lleva un proceso, es a largo plazo, pero eso es lo que podemos dejarle, que digan: esta generación del tal año a tal año fue el que hizo las transformaciones para que nosotros, los muchachos dirán, ¿no?, para que nosotros estuviéramos como estamos hoy, porque Nicaragua tiene recursos para implementar todo eso. Así y es bueno, porque también ahí entra en la parte económica hacer la propuesta para que se eleve
se eleve el presupuesto para educación, de acuerdo Claro. a los indicadores del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahora, hay una problemática ahí, porque no es solo de subirle, sino a qué le vamos a quitar. Sí, tiene que haber acomodo. Porque tiene que haber un acomodo, Sí. y nadie quiere que le quiten. Correcto. Entonces, ahí tiene que haber una alianza entre la Comisión de Educación con la de Presupuesto, Sí. ¿verdad? Con la de Economía y voluntad sobre todo. Habrá algo, pero el sacrificio hay que hacerlo. Claro. Alguien tendrá que salir sacrificado. Exacto, pero hay que por hacerlo. el bien de la De población. todo, sí, el desarrollo de la sociedad nicaragüense. Vamos a pasar al tema de Donald Trump, ¿verdad? Y quiero su opinión porque está haciendo revuelo a nivel mundial. Ayer hubo una sesión del Parlamento del Reino Unido en donde están valorando, porque hay una visita de Donald Trump, están valorando si lo dejan entrar porque mandó a detener el ingreso de 7 países árabes. Y ahí manda a detener si es inversionista, si es buena gente, si es religioso, si no es religioso, y porque es mejor prevenir que lamentar, porque dentro de eso se meten los terroristas. Va a ser el muro, que lo que dice que se lo va a pagar México, y lo último es que mandó a cancelar el sistema de visado, que el que ya tenía su visa por un correo electrónico lo mandaba a renovar, la embajada ahora es presencial. Que bueno, presencial la entrevista, ¿no? Pero a niveles generales, ¿cómo ve usted este inicio de Donald Trump? Bastante convulsionado. Ajá. Ahora, hay dos grandes problemas. Digamos, en Nicaragua pues, y en el mundo entero, Sí. hay muchos problemas, pero hay dos grandes problemas, Ajá. que son los que están de moda. Sí. Uno es la narcoactividad, Ajá. que ahí está involucrado el crimen organizado, Claro. la trata y otras Sí. cosas. Y el otro gran problema es la migración, los temas de migración. Sí. Eso está haciendo, y eso no solo en países pobres cercanos, Sí. eso es mundial. De manera que, de acuerdo a las políticas de los norteamericanos, en este caso del propio presidente Trump, tiene que haber mano dura para que Estados Unidos no se siga llenando de personas que han, según él, porque Sí. su teoría es que han dañado el país, Sí. y que según su planteamiento Está limpiando. es una limpieza. Lo único que tenemos que estar claros que es una situación bastante agresiva y rápida la que Correcto. se está viendo, Sí. lo que puede implicar en resultados bastante negativos, porque las cosas pueden cambiar si paulatinamente se le Calma, van dando, calma, ¿verdad? sí. El espacio necesario, pero la forma agresiva, recordemos que él es un populista de derecha, fuerte, radical, y eso está siendo mal visto. Lógicamente, ellos saben cómo van a desarrollar su política Sí. y cómo van a sacar adelante su país, Sí. como nosotros también tenemos derecho de ver cómo vamos a arreglar las Correcto. cosas acá. Sin embargo, es diferente cómo arreglemos aquí, que no va a impactar a Estados Unidos en nada o en poco, a cómo van a hacer ellos, y eso sí nos va a impactar a nosotros. Sí. Entonces ahí está la preocupación. Correcto. Yo creo que en la medida que los resultados de sus prácticas Sí. y sus políticas, hablando de Trump, lo van a hacer a él ir deteniendo un poco ese fuego que trae. Sí. ¿Ve? Porque la impulsividad con la que está haciendo las cosas no creo que le den éxito. Aun cuando el espíritu, digamos, el objetivo sea bueno, Sí. creo que la forma de hacerlo debería de tener un poco más de tacto. Está muy rápido. Muy rápido, muy agresivo. Ya tiene muchas protestas internas Sí. y tiene rechazo externo. Sí, en el ámbito religioso y en cuanto a lo que nos compete a nosotros como protestantes evangélicos, bueno, la parte de las leyes pro aborto y todo eso las cortó de tajo, las Sí. está parando de tajo, el asunto del matrimonio gay lo va a parar de tajo, pero como hay leyes federales también, que los estados son independientes, ahí tiene también muros él mismo, ¿no? Sí. Muros de detención. Y ayer antier, el viernes, una jueza mandó una contraorden de no acatar las medidas del presidente Trump y de revisar que el que iba a entrar al país estaba con sus papeles en regla, que lo dejaran entrar.
fue una juez que prácticamente se le reveló, pues, es lo que está usted diciendo, pues sí. Está dentro del mismo sistema también va a tener él su detente. Sí. Pero quiero que brevemente me diga, ¿cuál debe ser para usted la reacción o la actitud del gobierno de Nicaragua frente a estas medidas así? Por ejemplo, puede venir de pronto una oleada de deportados. Sí. ¿Cuál debería ser para usted la actitud del gobierno de Nicaragua, de relaciones exteriores? En política exterior se tiene que trabajar siempre con prudencia, sí. Porque no se puede hacer nada con el país que está haciendo sus propias cosas. Sí. Entonces, el presidente nuestro debe de tener la prudencia de mantener una relación armónica, sí. De respeto. Correcto. Y aquellas cosas que nos afecten, tener la capacidad y la preparación para lidiar con ellas, porque si nos deportan gente, ¿qué vamos a hacer? No los vamos a regresar, no los vamos a enviar a Costa Rica ni a Honduras, sí. Tenemos que recibirlos. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las provisiones que tenemos para recibirlos? Es decir, tenemos que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Sí. Que ante esa avalancha de situaciones, porque no es solo de inmigrantes, ni solo de conciudadanos que vienen de regreso, sino otras medidas, el mismo muro, sí. ¿Verdad? Cómo se va a manejar el tema de la narcoactividad, las relaciones diplomáticas, la amenaza de la NICAAT, sí. Es decir, son tantas cosas que están ahí que se puede traducir en la palabra prudencia, en el diálogo, porque si nosotros nos sentamos y nos arreglamos a lo interno, correcto. Entonces al menos tenemos una ventaja, ya apaciguamos el problema de acá adentro, correcto. Para con mente fresca esperar a ver cómo resolvemos al sí. Que viene de fuera, sí. Pero si aquí estamos convulsionados con la mente caliente, ¿qué es lo que nos ha pasado? Cuando venga lo de afuera no tendremos sí. Capacidad de ver qué resolver, sí. Ni esto ni aquello. Si se está peleando internamente no hay capacidad de enfrentar las amenazas externas. Casualmente, si revisamos la historia, de eso se trata la doctrina Monroe, sí. Y el destino manifiesto. En el momento en que en América Latina, en América, pues, todo el mundo se peleaba y tenía la cabeza enredada, se aprovechan ellos sí. Para dominarnos. Para enviar las invasiones. Y no nos hemos quitado todavía eso. Sí. ¿Y cuántos años han pasado? Entonces, hay en río revuelto, ganancia de pescadores. Y ellos son los pescadores. Así es. Bueno, diputado, hemos llegado al final. Le agradezco que haya estado con nosotros. Encantado. Vamos a estar pendientes de cómo evolucionan los proyectos de ley que va a impulsar. Estoy satisfecho como ciudadano de que esos dos anteproyectos que usted va a presentar son necesarios. Excelente. Y esperamos que piensen otros importantes también y que los impulse, y ojalá con todos los demás diputados tengan la acogida y sean realidad para beneficio de la sociedad. Y sigo esperando que ustedes, que la población siga enviando ideas, porque eso lo necesitamos, sí. De cosas que tal vez nosotros no hemos pensado en ellas, pero la población dice, ¿por qué no impulsan esto? Sí. Y vamos hacia adelante. A ustedes, agradecerles también la amabilidad de su atención. El próximo día a las 7 en punto es la cita en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.